Padre Cristo de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, bienvenidos a su página de doctrina y canal de YouTube, Doctrina Apostólica. Les saluda su hermano en la fe, Juan Martínez, y mi esposa Berenice Yamile. Hay mucho que hablar el día de hoy. Comienzo diciendo lo siguiente. Lo que voy a decir hoy posiblemente no esté a tu gusto, posiblemente te incomode, pero me voy a pegar a lo que dice la Escritura. Seguimos hablando del punto 3, el Espíritu Santo, pero esta vez me voy a enfocar en el hablar en lenguas. ¿Cuántas veces nosotros hacemos un desorden en la iglesia? Porque sí hay desorden, hermano. Hay mucho desorden a la hora de hablar en lenguas. Pero ¿qué nos enseña la Escritura acerca de eso? Hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo mal. La gente cuando llega y ve todo el desorden que se hace en la iglesia, nos dice que estamos locos. La Biblia lo dice, que te van a llamar loco. ¿Por qué? Porque las cosas no las hemos estado haciendo bien. Puede ser que lo que te vaya a decir el día de hoy, que va a ser 100% bíblico, no van a ser palabras mías ni palabras inventadas por mí, todas van a ser conforme a lo que está escrito en la palabra. Puede ser que lo que yo te diga, posiblemente yo caiga de tu gracia. Tal vez en los videos anteriores has estado de acuerdo conmigo o incluso te ha sorprendido alguna de las cosas que hemos enseñado aquí, pero esta es una de las cosas que va a crear polémica. Pero hermano y hermana, no me importa si crean polémica, porque si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? La palabra del Señor es clara. Así que comenzamos. Primera los Corintios, capítulo 14, nos enseña el don de lenguas. Vamos a leerlo todo. Gloria al Señor. Versículo 1. Primera los Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjate bien, dos dones, el hablar en lenguas y profetizar. De esos dos, hermanos, la palabra dice que es más grande profetizar. Es mejor profetizar que el hablar en lenguas. ¿Por qué? Lo voy a explicar y ahorita lo vamos a leer. Porque cuando profetiza la gente te escucha y es edificada. Pero el hablar en lenguas no. La gente te escucha, pero no sabe lo que tú estás diciendo. Vamos a leerlo. Versículo 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Queda claro, el que habla en lenguas habla a Dios y habla misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza, fíjate, el que profetiza, habla a los hombres para tres cosas, dice aquí, para edificación, exhortación y consolación. ¿Cómo la ves, estimado hermano? Hoy en día ya no hay profetas que digan en tal fecha va a suceder tal cosa, en X parte va a pasar esto, en tal fecha prepárense todos porque va a caer un meteorito a la tierra. Eso ya no existe. El don de profecía está marcado en el versículo 3 para tres cosas. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los profetas ya pusieron su fundamento. Acuérdate de Efesios 2:20, la base de nuestra iglesia apostólica, la base doctrinal. Dice, Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, los profetas de antes y los apóstoles, ya no hay hoy en día apóstoles, ya no hay profetas. Y los que hay son para tres cosas: para edificación, exhortación y consolación. Regresamos al don de lenguas. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Ves? El don de profecía es mucho más grande. Ahí te lo va a decir. Versículo 5. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizaran. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en cultos? Todo el mundo habla en lenguas, pero no se supo qué dijeron. Eso, hermanos, está mal. Eso no está bien. Esto no es correcto. De nada sirve que hablemos en lenguas si nadie entiende lo que estamos diciendo. Y lo vamos a comprobar con la Biblia. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, fíjate Pablo, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharía si no hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina?
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta, con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Versículo 9. Así también vosotros, fíjate, así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, fíjate, las lenguas, hermanos, se tienen que entender. Versículo 9. Así que vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque será como si hablaras al aire. La palabra lo está diciendo. Hermano, cada vez que hablemos en lenguas tiene que haber un intérprete, si no, no tiene caso. Versículo 10, fíjate. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla. Y el que habla será como un extranjero para mí, es decir, no voy a entender nada de lo que está diciendo. Versículo 12. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia, hermano. Los dones son para la edificación de la iglesia. Dime tú, hermano, ¿de qué te sirve hablar en lengua si nadie te entendió? Si estamos en un culto todos juntos y el que está a mi lado empieza a hablar en lengua, ¿a mí de qué me edifica? En nada, hermano. Me edificaría a mí si hubiera un intérprete, es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, es mejor el profetizar, porque el que profetiza, acuérdate, son para tres cosas. Versículo 3, para edificación, para exhortación y para consolación. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 13 dice, por lo tanto, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Fíjate cuántas cosas nosotros hemos estado haciendo mal. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No hay fruto si no hay entendimiento, si no se sabe lo que estás diciendo. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Es decir, el que está al lado de mí está hablando en lenguas en un culto. ¿Cómo yo le voy a decir a él amén, amén, hermano, amén, si no entiendo de lo que está diciendo? Las lenguas, hermanos, tienen que tener interpretación, si no, no hay edificación en la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuántas veces en los cultos nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo? Y todo el mundo habló en lenguas, todo el mundo empezó a hablar en distintas lenguas y gloria a Dios, el culto estuvo buenísimo. No es cierto, hermano. No es cierto, no estuvo buenísimo. ¿Por qué? Porque no te edificaste, no entendiste lo que dijo el hermano de al lado, no entendiste ni lo que a veces tú mismo dijiste. Por eso Pablo está diciendo, el que habla en lengua extraña, por favor, pida poder interpretarla. Lo está diciendo en el versículo 13. Sigo leyendo. Versículo 17. Tú a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Te das cuenta? El versículo 17 lo está diciendo. Si tú hablas en lenguas, dice, tú a la verdad, bien, das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Por qué? Porque no te entendió lo que estás diciendo. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Te das cuenta, hermano? Nosotros estamos al revés. A veces pensamos que el culto estuvo bueno porque todo el mundo habló en lenguas, dieron más de 10,000 palabras, aunque nadie entendió nada, el culto estuvo bueno, hay avivamiento. No es cierto, hermano. Procuremos la interpretación. Doctrina apostólica, enseñanzas de Pablo. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en cuanto a la malicia. O sea, el niño no piensa en malicia. Dice, y maduros en cuanto al modo de pensar.
En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Fíjate lo que dice el versículo 22, escucha bien. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, en nuestras congregaciones, hermanos, las visitas tienen que ser edificadas mediante el don de lenguas y la interpretación. Y el don de profecía no es para las visitas, es para nosotros los bautizados. Es lo que está diciendo el versículo 22. Ahora, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar, fíjate, como algunos apostólicos a veces hacemos, si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Se dan cuenta? La Biblia lo está diciendo. Versículo 23, vuelvo a leer. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Te das cuenta? Llega una visita a nuestra iglesia, empiezan a hablar en lengua, pero empiezan a interpretar la visita. Dice, verdaderamente aquí está Dios. ¿Cuántas visitas han dicho que estamos locos nosotros? Razón tienen las escrituras, porque no hay interpretación. Bendito sea el Señor. Versículo 26. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 27. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. ¿Se dan cuenta? No es como los cultos que a veces hacemos donde todo el mundo está hablando en lenguas. No. Versículo 27. Que sean 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Guarde silencio y hable en lenguas usted bajito. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Hermanos, todos esos versículos a partir del 30 hasta el 37 habla de la profecía. Pero fíjate lo que dice el versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo hemos estado haciendo muchas de las cosas mal? Nosotros pensamos que el culto estuvo buenísimo porque todo el mundo empezó a hablar en lenguas, incluso hasta los sugieres empezaron a quitar las sillas, se empieza a hacer un desorden, hermano. Hay que cuidar al hermano o a la hermana que está hablando en lenguas y está moviéndose, y la visita dice, estos están locos. La Biblia lo está diciendo. ¿Por qué? Porque no hubo una interpretación. Doctrina apostólica. Y vuelvo a repetir, si hay alguien que no está de acuerdo con lo que dice, lo acabo de leer. Estudien 1 Corintios capítulo 14. Doctrina apostólica. Si hay alguien que quiere dejarme un comentario, con mucho gusto leeré su comentario. Dios les bendiga. Su amigo y hermano en la fe, Juan Martínez, y mi esposa, Berenice Yamile.